Recién estábamos hablando con Eduardo Jacob, economista, hablábamos de este tema, ¿no?, que cité varias veces en estos días, estas expresiones de Culfas diciendo que de ninguna manera un acuerdo con el Fondo Monetario podría implicar reducir el nivel salarial o el nivel de las jubilaciones. La verdad que es una de las expresiones más hipócritas que he escuchado en mucho tiempo. Está para hablar con nosotros el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Ha publicado un artículo en Gerontovida que dice: el Fondo Monetario está contento, el gobierno también y los jubilados tampoco, ¿no? Eugenio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, igualmente. Bueno, yo decía, no sé si lo compartirás, pero digo, qué hipocresía decir que no se va a permitir que un acuerdo con el Fondo Monetario afecte a los jubilados, ¿no? Cuando han hecho pelota el valor de la moneda y la destrucción. Recién me estaba escribiendo un oyente a través del Facebook, me dice: estoy cobrando 28.000 pesos por mes. Sí, es muy cruel inclusive lo que dicen los ministros, el propio presidente, ¿no? Porque realmente el jubilado lo sabe, y aunque alguien no tenga un título de economista o de político, lo percibe en lo diario. Pero en términos numéricos, es a su vez una gran mentira, porque el tema se arregló de tal manera con el fondo y demás, cuestión, análisis que me supera, pero no, lo que no va a haber es ajuste para los jubilados. El ajuste para los jubilados ya se hizo en el 2020, en plena pandemia, cuando los que morían y los que mueren en la pandemia fundamentalmente son adultos mayores, jubilados. Al día de hoy el 83% sobre 121.000 fallecidos de Argentina. Y en ese momento, cuando se suspendió la ley de movilidad vigente a diciembre del 19 y se dieron los reajustes por decretos de necesidad y urgencia hacia la baja respecto a la ley suspendida y respecto a la inflación, lo que se estableció es una base de cálculo que muchos no la tendrán presente, pero recordemos que en el primer decreto de necesidad de urgencia, que nosotros lo tenemos cuestionado en la Corte desde aquel momento, establecía por un principio llamado de solidaridad, en ese mes de marzo, una fórmula que se dio a llamar un aspecto solidario entre quienes estaban en el sistema. ¿En qué costaba esto? Los de la mínima recibieron el 11.56%, que recordemos que las mínimas en ese momento eran 14.400 pesos. El rango que seguía, el de 18.000 pesos, ya no recibía esos 11.56, sino que supuestamente tenía que ayudar al de los 14.000 pesos, recibiendo en lugar de ese porcentaje, recibiendo el 10%. Y así fueron índices decrecientes en toda la escala, hasta llegar a las jubilaciones más altas, que estaban topeadas alrededor de 100.000 pesos en el momento, a recibir el 3.7%. ¿Qué quiere decir esto? Para el ministro Culfas, para el ministro de Economía, que por ahí no lo tiene presente, aunque fue el autor de este proyecto, o de este decreto de necesidad y urgencia, que se consolidó hacia la baja ya en forma permanente esa escala, y esto llevó a que los jubilados perdieran en promedio un 10% respecto a la inflación del año. Cuando se sanciona la ley de movilidad en diciembre del 2020,
lo que se hace es sellar el destino de los jubilados para que esa pérdida que ya había sido concebida en el decreto de necesidad de urgencia fuera permanente y progresiva. ¿Por qué? Porque la ley establece, vuelve a la fórmula anterior al 17, dice, bueno, vamos a reajustar por recaudación y variación de salario, y no establece ninguna cláusula de garantía, como opinamos todos los que fuimos invitados a hacerlo en la comisión bicameral, todos, de cualquier expertise, signo político, ideológico y demás, debía acordarse una fórmula que tuviera una cláusula de garantía por inflación. Obviamente esto fue desoído, los miembros informantes, con total descaro, bueno, uno de ellos obviamente tiene una condición bastante distinta a los jubilados, porque es banquero, el diputado Heller, y la diputada Vallejo, que después se arrepintió, entre comillas, de haberlo votado, decían que esa fórmula en realidad iba a recomponer el haber. Lo que hizo, y así ocurrió durante todo el 2021, fue garantizando que siguieran perdiendo 10 puntos más en el año 2021 y progresivamente así va a ocurrir. Nuevamente, en el reajuste de marzo de este año, van a estar 10 puntos abajo respecto a la inflación. Sí, claro. Quiere decir que el poder adquisitivo del haber jubilatorio ha perdido una enormidad. Concretamente, desde la anterior administración, 18-19, que habían perdido 19.5, al día de hoy perdieron casi el 60% los haberes de los jubilados de poder adquisitivo. Claro. Y esto consolidado como una política generada conscientemente, que ahora dicen que no va a haber ajuste. Ya lo hubo, y lo sigue habiendo, aunque no hagan nada. Pero claro, pero es permanente, digo, a ver, pero además porque hay un factor adicional a todos los temas de ajuste, que es la implosión del valor de la moneda y por lo tanto la liquidación del poder adquisitivo. Exactamente. Por lo cual, lo que están haciendo es que los jubilados paguen seguramente cuentas pendientes que son de la política con su calidad de vida y con su vida misma, ¿no? Claro, ahora te pregunto, al margen de todo eso, ¿no? Este es una gran parte del tema, por supuesto, y está expuesto como corresponde. ¿Hasta cuándo se va a sostener este sistema? Porque por un lado, digamos, las jubilaciones son paupérrimas, acá me está escribiendo gente, 28.000 pesos, por Dios. Este enero en Mar del Plata se pagaron mesas en algunos lugares para ir a determinados eventos al orden de 150.000 pesos por cada uno, ¿no? Es decir, es una cosa, se ha generado una distancia, hay una suerte de extraña oligarquía y por otro lado empobrecidos por el Estado que los pauperizan, como es este caso. ¿Y hasta cuándo va a seguir este negocio de que el jubilado es un negocio financiero para los bancos? Que los tienen cautivos, oferta de crédito, oferta de esto, oferta del otro, que los tienen cautivos en el Superbill, los tienen cautivos en el macro. ¿Cuál es el sentido? Sí, que los que están mencionando son bancos que prácticamente viven a expensas de los jubilados. Claro, sí, absolutamente. El gran negocio que tienen es eso, los contratos con el Estado para manejar a los jubilados, claramente. Exactamente, y los tienen cautivos y les hacen firmar cláusulas de créditos que nunca obtuvieron. Es terrible lo que se hace permanentemente. En Argentina, en cada nicho de necesidad aparece un negociado, ¿no es cierto? Y esto es brutal porque es generado por el propio gobierno, ¿no? Entonces, sí, claramente. Es en definitiva, más allá de lo inescrupuloso de la actitud de los bancos, es quien
obliga al jubilado a contratar con esos bancos, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Y a su vez a esto hay que agregarle, para que tenga en cuenta el ministro, a quien le estoy planteando hacer el debate público sobre cómo es la situación del jubilado, cómo son los números reales y cómo el ajuste para pagar al fondo, para pagar sus noches de lujuria o para lo que fuere, ya lo hizo y lo sigue haciendo automáticamente mes a mes. Digo, a esto hay que agregarle que está totalmente descontrolada la atención sanitaria al jubilado. Sí. El PAMI no está dando prestaciones en tiempo y forma. Las da simbólicamente. Los médicos de cabecera, en muchos casos, hace 2 años que no hacen atención presencial. Claro. Para llegar a un especialista, el término medio del turno son 90 días. Qué horror. Para los estudios de baja y media complejidad que nos puede dar ese especialista son 90 días más, por lo cual... digamos que si no te mata el padecimiento, te mata el sistema. Efectivamente, claro, efectivamente. Es un horror. Y obviamente, con lo que decíamos antes, el jubilado no puede ni tan siquiera financiarse al remis para ir a la atención. No, ni hablar. Y las familias que antes de la pandemia en muchos casos podían ayudar al jubilado han perdido ingresos, y el primer desplazado en el sistema de ayudas es siempre el adulto mayor, ¿no? Así es. Bueno, Eugenio, como siempre, gracias. Un abrazo a la distancia. Muy amable. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, y ojalá que el ministro tenga la voluntad, el conocimiento seguramente lo tiene, de poder debatir públicamente, y ojalá que demuestre que yo, como un simple viejólogo, estoy equivocado en lo que digo, ¿no? Dios mío. Chao, gracias. Que siga muy bien. Igualmente. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, viejólogo, como dice él.